y estamos en la segunda parte de este diálogo muy interesante con un invitado de altísimo nivel, don Alfonso Espinosa de los Monteros. Nos acompaña aquí de forma virtual, porque Alfonso, esta cuarentena a usted lo ha cogido en casa y supongo que debe estar un poco inquieto que no está dando las noticias al país. Hola, Alfonso. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Efectivamente, bueno, la cuarentena para cualquier persona puede ser hasta un alivio, ¿no? Pero para un periodista no, acostumbrado a vivir en todos los momentos fáciles y difíciles que ha tenido nuestro país. Y en las últimas semanas hemos visto muchas cosas tremendas realmente, que he tenido ganas de estar, de poder decir al público mi opinión, de poder compartir las inquietudes que tiene la gente y desde luego la decepción que tiene la gente de muchas cosas que están pasando, como esos casos de corrupción. Entonces, estar lejos del campo de batalla no es tan cómodo, aunque esté dentro de mi propia casa. De allí viene mi segunda pregunta, Alfonso. Este oficio se parece mucho al de los médicos, es decir, de estar en el campo de batalla como lo define claramente usted. Significa que eso de hacer periodismo de WhatsApp no siempre es viable, Alfonso, ¿correcto? Hay que ver, en el caso de la televisión, las imágenes para validar si hay estos muertos, para validar si se están cumpliendo las cosas. Este periodismo in situ es el que nunca debemos dejar. Así es, así es. Y yo creo que las redes sociales tienen sentido cuando uno las usa como, y la tecnología en general, como la estamos usando ahora, es decir, para comunicar algo. Si tenemos algo que decir, decirlo a la gente como es debido. Si tenemos que mostrar una imagen, mostrar esa imagen, describirla y darle el significado que el público requiere para entender lo que está pasando. Yo creo que por mucho desarrollo de esta tecnología, nosotros como televisión, la radio incluso, seguiremos existiendo porque ya es la comunicación directa con la persona que nos escucha. La tecnología y las redes sociales, por supuesto, pueden constituirse en un apoyo muy importante, desde luego, pero no sé, digamos que son como en su época fue la imprenta, por decir algo, o en la televisión la cámara. Entonces, eh, esta herramienta nueva es muy útil, sí, puede ser muy, pero muy útil para llegar más lejos, para cubrir más distancia, para llegar más rápido, en fin, todos esos factores que nos da el Internet. Pero, desde luego, lo que cuenta es la esencia, como hablábamos con Alina, lo que está dentro de uno, el periodismo, la profesión, las ¿cómo diría yo esto? La vocación que uno tiene para cumplir esta tarea que no siempre es fácil. Allen, tú has estado mucho tiempo en la televisión, hemos trabajado juntos y se vive siempre un ambiente de tensión porque estamos corriendo contra el reloj, pero cumplimos y cumplimos bien y respiramos satisfechos. Entonces, eso no morirá nunca, no puede morir nunca. Alfonso, ¿qué ha pasado? Y usted que vivió la televisión y sus éxitos en el siglo XX y ahora en este siglo XXI, ¿qué está pasando cuando cuentan que estas nuevas audiencias ya no consumen la televisión tradicional? ¿Cree usted que la televisión ha evolucionado al mismo ritmo de la tecnología o cree que se ha ido quedando un poco en el tiempo? Bueno, yo creo que la tecnología siempre va más rápido y yo he seguido pues muchos de los inventos que se han ido incorporando a la televisión, como la editora, como la misma cámara de televisión, mira tú, las paneles de efectos y cosas así. Pero todo esto se va sumando a esta tarea de fondo. Hay mucha gente que dice que no, que ya, que las redes sociales van a superar a la televisión. Yo no lo creo. La gente sigue las redes sociales porque las redes sociales son rápidas. Eh, Como decía Lina, si ocurre un accidente, no falta quien lo haya tomado o quien te pase el dato y llega rapidísimo. Pero la gente lo recibe en su teléfono, tienen en el WhatsApp toda esa información, pero siempre recurre a la televisión
porque quiere confirmar exactamente qué pasó. No tiene la misma confianza que tienen un medio de comunicación tradicional. Eso sigue siendo importante para la gente. Las redes son muy útiles, muy peligrosas también. Ya sabemos, de repente se publican cosas sin Así es. fundamento, en fin, muchas cosas. Entonces, la gente necesita confirmar con el noticiero, hasta con el periódico. En ese sentido, el intangible más importante de los medios sigue siendo la reputación, Alfonso. Exactamente, exactamente. Así es. Incluso hay medios que por tener reputación, trabajando en el Internet, por ejemplo, canales de televisión, etcétera, van ganando prestigio, van haciendo algo, usando la herramienta del Internet 100%, ¿no? Entonces, discúlpame que me está sonando esto. No se preocupe, Alfonso. Entendible. Alfonso, Entonces, a ver, en este retomemos sentido desde ahí. también yo le quería preguntar a Alfonso también, en este sentido, en este siglo XXI, la figura del áncor de televisión, es decir, el ancla que maneja como el capitán de una nave los contenidos y los lleva al público, tal vez está desapareciendo, al menos en la parte digital. ¿Cuál es la reflexión de usted? Un Anchor que tiene 53 años en pantalla. ¿Esta figura sigue siendo vital? ¿Necesito creerle a alguien que me cuente las cosas? ¿O qué cree que ha pasado con este Anchor en el siglo XXI? Yo creo que se ha fortalecido. Lo que hay ahora es llamemos una gran variedad de personas saliendo en la televisión. Pero hablábamos hace rato de la credibilidad. No todos los que hablan en la televisión tienen la misma credibilidad. Los que tenemos credibilidad estamos gozando de la confianza del público. El público está esperándonos siempre y nos escucha. Entonces, esta abundancia que produce el Internet de personas hablando, porque cualquier persona puede ahora tomar su teléfono y dirigirse a quien sea, pero eso hace un poco, no digamos desaparecer, pero sí diluir un poco el concepto de Anchor. Esta palabra de Anchor, ancla, fue creada en la televisión de Estados Unidos, cuando incluso los noticieros los daba un solo presentador, en la época del señor Walter Cronkite, de Peter Jennings, en la CBS, en la ABC, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, Edward Murrow. Edgar Murrow, ellos eran el ancla que capturaba, digamos, de alguna manera al público para que se entere de la noticia a través de ellos. Eso sigue existiendo de alguna manera, o por lo menos yo soy un caso a lo mejor raro por los años que tengo en esto. Pero yo sigo siendo un Anchor, aunque teóricamente muchos puedan decir que la figura como tal ha desaparecido. No, pero usted es un periodista y usted es un Anchor, esa es la diferencia, no solamente es un rostro que está leyendo las noticias, usted es una persona que procesa la información. Usted, por ejemplo, mi querido Alfonso, fue uno de los pocos reporteros que estuvo en la línea de combate en la guerra del Cenepa. Es decir, que en las circunstancias importantes ha tenido que estar en la primera línea del periodismo. Así es. Y en los primeros tiempos, en todo, en las noticias livianas y en las noticias de peso, en todas estuve, porque simplemente yo era el único reportero. Después vino cuando ya los japoneses habían inventado una maquinita de video portátil bastante cómoda, aunque era bastante frágil, pero con esa maquinita ya pudimos poner un reportero que salga a cubrir noticias. Pusimos dos, uno en la mañana, uno en la tarde, que era la señora Ana María de Rey, recuerdo, y Roberto Aspiazu, que trabajaba en la tarde. Entonces, ellos cubrían las noticias. Sin embargo, yo así es la vocación de uno, yo no perdí oportunidad para yo también salir a la calle. Entonces, eso me permitió pasar por todas las facetas del departamento de noticias, aunque tenía un título de director y era el Anchor,
por supuesto, estaba en todo, me enteraba de todo y pasaba por todo. Usted ha vivido varios gobiernos, ha vivido también dictaduras, democracias o pseudodemocracias. ¿Cree usted que ha sido importante la televisión en Ecuador a raíz de lo que usted publicó, de sus libros, de sus dos grandiosos libros, Alfonso? ¿Cómo aportó la televisión o específicamente el periodismo para poder consolidar la democracia en Ecuador? Bueno, el periodismo televisado, definamos así, ha sido muy importante en la historia reciente del Ecuador. En lo que a mí me ha tocado vivir, particularmente en los años 70, cuando todavía estábamos en dictadura, después cuando salimos de la dictadura en un proceso bien engorroso, difícil, la televisión era la que le comprometía al público con el proceso político que estaba viviendo el país. La gente veía la televisión, veía cómo nosotros estábamos en una u otra parte, se enteraba de las cosas, no solo de lo que ocurría, sino de lo que parecía ocurrir a veces, ¿no? Así es. Yo recuerdo en la campaña electoral del retorno a la constitucionalidad, cuando después de la primera vuelta hubo pues una ¿qué diría yo? Pues bueno, una etapa fea, cuando se trató de sabotear el triunfo de Jaime Roldós en las urnas y se quería que las elecciones se suspendan porque habían sectores en el país que querían que la dictadura continúe. Allí, la televisión, y en esto destaco como manera singular, la televisión, no todos los medios, la televisión fue la que defendió la democracia al 100%. Nosotros estuvimos en los tribunales electorales prácticamente contando voto por voto para que no trataran de sabotear el proceso. El presidente Roldós después lo reconoció muy abiertamente y muchas veces habló sobre este tema, ¿no? Sin la televisión hubiese sido muy difícil, decía él, llegar a donde ha llegado el país. No era su participación electoral, sino el deseo del Ecuador de volver al régimen constitucional. Dime nomás. Alfonso, usted lo ha reconocido perfectamente, el valor de la televisión, pero ¿qué pasa cuando los intereses de la televisión también han ido por otro lado? Me refiero, la Constitución de 2008 establece que, por ejemplo, grupos económicos no pueden ser propietarios de medios, en este caso la banca. Hemos visto cómo los bancos que quebraron eran dueños de canales importantes. En banco, hablamos de otras corporaciones de medios de comunicación. ¿Qué pasa cuando los intereses económicos están por encima del contenido de la información y de la libertad? Entonces, no estoy defendiendo la transparencia. ¿Crees que fue importante ese ajuste, esa exigencia en la Constitución de 2008 para que haya un equilibrio y una transparencia desde las corporaciones mediáticas o no? Mira, tal vez eso se hizo necesario por el hecho de que los canales que existían, muchos de los canales que existían, pertenecían a banqueros. Los señores Isaías, el señor Aspiazu, eran dueños de canales de televisión. Y en un momento dado, esos canales estuvieron defendiendo sus intereses particulares. Yo diría que eso ha sido una página negra en el periodismo, porque simplemente nos desacreditaron a todos. La gente, digamos, se afectó la confianza que la gente tenía en Claro, nosotros. es como ponerlos en el mismo saco cuando no todos son iguales, ¿no? Exactamente, exactamente. Felizmente, en el caso mío y de Coavisa, la gente siempre tuvo muy claro que nunca hemos obedecido a intereses particulares. Tanto digo, que yo he permanecido tantos años en Ecoavisa. Una de las razones es la que estoy mencionando. A mí me han propuesto trabajar todos los canales, pero cuando yo pensaba en que el dueño podía tener compromisos por su poder económico, porque tenía empresas de uno u otro tipo, pues me resistía y no aceptaba. En el caso de Coavisa, la empresa de Coavisa es una empresa que siempre ha manejado medios de comunicación.
porque tuvo una imprenta, una Así es. empresa de editora de revistas y los canales de televisión. Entonces yo he sentido siempre esa confianza de que puedo trabajar sin obedecer a intereses que estén de por medio en muchas de las noticias que se producen. Alfonso, le han llamado todos los canales y también supongo que todos los partidos, ¿verdad? Porque un rostro como el suyo puede ser muy tentador para la política y para generar votos. Sí, sí es verdad. Así es. Muchos partidos políticos y en determinados momentos me han llamado, efectivamente, me han invitado a participar en política. Pero bueno, tú conoces de cerca, Allen. No, yo también me he resistido a eso porque tengo muy acendrada mi vocación periodística, ¿no? Entonces, yo como dejo constancia siempre, y en mis libros incluso menciono, yo digo que el periodismo y la política pueden parecerse, pueden tener cosas comunes, pero en realidad son como las dos líneas paralelas del ferrocarril. Pueden ir al mismo lugar, pero siempre separados. Y yo digo siempre a los periodistas jóvenes, les digo, de los políticos hay que estar lo suficientemente cerca para enterarse de las cosas y lo suficientemente lejos para no comprometerse nunca. Entonces yo he seguido estas son conceptos que yo mismo los he inventado a partir de mi experiencia y he seguido en esa línea. Entonces me ha costado mucho, aunque claro, la política es atractiva para un periodista, por supuesto. Yo no les critico a los periodistas que sí han aceptado entrar en la política. Lo que sí les critico es cuando hoy día están en política y mañana en el periodismo. Regresan a la política y regresan al periodismo. Eso no me gusta. Pero si es que ya se va, si yo un día aceptara meterme en política, dejaría definitivamente el periodismo. Pero, repito, es una gran tentación para un periodista la política. ¿Por qué? Porque nosotros estamos informándonos a lo mejor con más amplitud y profundidad al mismo tiempo que los políticos de las cosas que suceden en el país, de los problemas que está enfrentando la gente. Entonces, de repente uno dice, carambas, ¿cómo me gustaría estar en el sitio para yo actuar de tal o cual manera? Entonces, es una tentación. O sea que, Pero uno debe pensar Alfonso, bien. no Perdón, descarta repíteme. entonces, aquí a 2021 que vienen elecciones. A ver, No descarta repíteme la por política qué. ahora que en 2020, si no descarta una postulación política ya que en 2021 tenemos elecciones. No, yo pienso que no. Pienso que, digamos, que sí descarto porque tal vez no es lo mejor que pueda hacer en este momento. De todas maneras, yo nunca digo nunca, como James Bond, nunca digo como, nunca. de, Entonces, como debe ser. pero porque las cosas, quién sabe cómo puedan darse, pero sinceramente creo al 90 y pico por ciento que no estoy ya no se me pasa por la mente esa idea. Listo. Y Alfonso, para ir terminando, porque podemos estar 2, 3 horas hablando espectacularmente con usted, pero me tomo el nombre de la audiencia que tiene una pregunta de que nunca han visto ausente de pantalla 3 meses ya casi a don Alfonso Espinosa de los Monteros. ¿Cuándo don Alfonso puede volver a dar las noticias al país y al mundo? Bueno, sí, la verdad que ni yo mismo nunca me he imaginado fuera de mi papel de periodista en cualquier momento bueno o malo que vive el país. Pero ahora pues las circunstancias han sido difíciles, como prácticamente todos saben. Yo tuve un infarto hace 2 años, entonces tengo ciertas fallas en este momento que me ponen en situación de peligro, porque el COVID-19 lo que hace es afectar la provisión de oxígeno. Entonces, si no llega oxígeno al corazón
el corazón revienta, así como la máquina de un auto cuando le ponen mala gasolina, ¿no? Entonces, por eso he tenido que privarme de estar participando en mi trabajo en estos momentos, informándole a la gente y compartiendo las angustias de la gente por esta crisis sanitaria y sus derivados, crisis económica, crisis moral que hemos estado viviendo. Pero yo aspiro a que a fines de junio ya la situación haya mejorado, sobre todo en Quito, que es donde yo resido, y que ya estemos un poco más adaptados a manejar este virus, porque de hecho lo vamos a tener siempre, pero para manejarlo Así mejor, es. para tomar todas las precauciones, y entonces yo no dudaré un segundo y estaré volviendo inmediatamente al estudio de televisión. Que el país lo espera, Alfonso, y ha sido una mini clase de historia, pero sobre todo una clase también de ética, de compromiso y de amor a este oficio. Fue un lujo haber trabajado con usted todos esos años, tanto en Quito como en Guayaquil, un maestro de todas las generaciones y también un ejemplo para las generaciones de periodistas que van a venir. Muchísimas gracias a Alfonso Espinosa de los Monteros y de una vez le extiendo la invitación para una próxima ocasión en este programa del canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Alfonso. Muchas gracias, Ale, muchas gracias a ustedes por interesarse en dialogar conmigo y desde luego que yo estoy siempre dispuesto porque aparte de ser buenos amigos, aparte de eso, son estudiantes, son personas en las que tenemos que tener fe, son quienes nos van a coger la mano cuando ya tengamos que retirarnos del todo. Entonces, yo encantado de la vida todo lo que pueda aportar. Oiga, pero falta mucho para que se retire, Alfonso, así que ni se despida todavía. Todavía tiene algunos años en la televisión usted. Bueno, la verdad Un que abrazo. yo tampoco sé porque no se me pasa por la mente eso. Y bueno, mientras el público me dé su confianza, mientras el público me resista, entonces yo estaré allí y la salud lo permita, ¿no? Ojalá no Lo vamos a volvamos. resistir, lo vamos a resistir. Un abrazo, ha sido Alfonso Espinosa de los Monteros, aquí en ConTV. Ya volvemos. Gracias, Ale. Y hemos llegado al final de ConTV, Comunicación en Televisión. Pero recuerde que para nosotros todos sus comentarios y sugerencias siempre son bienvenidos, así que les rogamos que nos escriban a contv.es@gmail.com y que además, si se perdió este programa, lo pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube, pero también es retransmitido por UCSG Radio. También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook y YouTube como Carrera de Comunicación UCSG y en Instagram como Comunicación UCSG. Esto ha sido ConTV, un abrazo y nos vemos la próxima semana.